¿Cómo se dice mariposa en inglés? You say lift or elevator. ¿Seguro? Of course, you see. Both go floor to floor. Para fiestas y posadas. Bienvenidos, les voy a hablar de diptongos, hiatos, triptongos. Y esto tiene que ver con pronunciación, pero también acentuación. Entonces, lo primero tenemos que ver esto. Un diptongo viene siendo la unión de dos vocales. Y estas vocales que se unen vienen siendo la I y la U. Estas son vocales que pueden ser deslizadas rápidamente. Si la I suena como I, no es diptongo, es un hiato al lado de otra vocal. Pero si la I suena ya, nunca va a tener acento y esta va a ser una deslizada. Por lo tanto, un diptongo, si son dos, triptongos simplemente son tres. Sería una vocal alta, una que no sea alta y otra alta. Las vocales altas, recuerden que son la I y la U. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta combinación que sonará ya, hacia. Por ejemplo, se fue hacia allá. Tenemos ye, por ejemplo, hierba. Yo, como biólogo. Tenemos ay, como bailo. Ei, como peine. Hoy, como boina. Y tenemos que recordar que en el caso de la I, si la I se encuentra al final de la palabra, siempre se va a escribir como ye. Y esta viene siendo la deslizada. Así que piensen en una deslizada como una I que se pronuncia como una Y, ya, y una U que se pronuncia como una W en inglés, o wa. Y esto es lo más cercano. Aquí tenemos, entonces esta es la tabla y estos son los ejemplos con la I, o el sonido ya. Y siempre que tengamos una U y una I, en este caso una Y, siempre será un diptongo. La pregunta es, ¿cuál es la deslizada? Y es fácil. Si la U se escribe U y la I se escribe Y, la Y será la deslizada, la U será la fuerte, la normal, la natural. Por ejemplo, muy es una mu, U. Y ya después esta sería la ya. Pero si es al revés y se escribe una I, entonces la U será la deslizada, como veremos acá. Entonces aquí fui, esta será una wa, fui, y terminamos en I. Históricamente se marcaba un acento, pero no es necesario el acento. No recuerdo a partir de qué fecha, quizá los 90s, 1990 y algo, posiblemente, no estoy seguro, quizá antes, pero no se requiere un acento en fui, fue, en estas ya no se requiere. Pero aquí todas estas U van a sonar como wa. Aquí wa, cualidad, ue, cueso, fui, perdón, ui, fui. Au, aura, eu, eufemismo, iu, ciudad. Y es lo que tenemos aquí. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay unas palabras, por ejemplo, esta de aquí, y tiene H. Y muchas veces estas palabras con H, son H's históricas, como mantenemos en la ortografía, es posible que una persona la pronuncie esta cohibido, donde esta es una I natural, pero la realidad es que lo común es pronunciarla cohibido, como un diptongo. Ahora estas páginas son de mi libro, y este libro lo pueden encontrar en Amazon. Si gustan apoyar el canal, esto ayuda verdaderamente. Y aquí tenemos estos ejemplos. Entonces tenemos aquí ahumar. Noten que, bueno, yo no conozco a muchas personas que digan ahumar, y de hecho no conozco a nadie que diga ahumar. Normalmente dice uno ahumar. Entonces noten aquí cómo se produce un diptongo, que sería lo mismo aquí, cohibir, al menos de que lo pronuncien cohibir. No te vayas a cohibir, comparado a no te vayas a cohibir. No sé cuáles suenan, ustedes en los comentarios escriban cuáles suena natural. Aquí prohibir, ¿verdad?
prohibido, normalmente se diptongan a pesar de las H's. Y esto es muy importante, tenemos que ignorar las H's. Por este motivo, si tomamos palabras, por ejemplo, queremos crear un hiato, el hiato es la separación. Todas estas palabras de arriba, estas contienen un diptongo. Tenemos aquí hacia, la fuerza tónica aquí en A, y este es el diptongo. Aquí tenemos hacia nuevamente, y es para comparar, pero aquí ya está la división silábica. Entonces noten, así se escribe, así se dividen las sílabas. Entonces aquí tenemos hacia, y la división es hacia. Noten, es una I natural, por esto se llama hiato, porque hay una separación, comparado al diptongo, donde hay una unión de dos vocales. Lo mismo tenemos aquí con actuó. Por ejemplo, ella actuó en la última película de X. Son solamente dos sílabas porque esta es una UA. Mientras que aquí, actúo, yo actúo en una película de X, serán tres sílabas porque la U y la O se van a separar. Entonces esta es la diferencia de pronunciación. Hacia, él se fue hacia allá. Hacía, él hacía la tarea. Actuó, él actuó en una telenovela. Actuó, yo actúo en una telenovela. Y por esto es importante. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, baúl. Estas son dos sílabas. Raúl, dos sílabas. Búho, dos sílabas. Y noten que aquí, aunque hay H, se tiene que marcar la U, a pesar de la H, para que se separe de la O, porque si no, nuevamente, una persona podría decir, bueno, pero si tiene H, ¿qué importa? O sea, ya sabemos que tiene H, aquí se tiene que dividir. Y yo estaría de acuerdo. Sin embargo, como tenemos estas palabras acá con H que normalmente diptongamos al hablar, por eso las H's las vamos a ignorar. Es como si no existiesen. Y vamos a marcar un acento de todas formas sobre la U en búho. ¿Bien? Entonces aquí, sandía, rubíes. Y estos son los de los ejercicios que pudiesen hacer en el libro. Ahora, en el caso de triptongos es cuando tenemos, por ejemplo aquí, tenemos una vocal alta, una vocal que no es alta y otra vocal alta. Entonces la vocal que no es alta está en medio. Y esto es lo que va a crear un triptongo. Y uno de mis triptongos favoritos, de hecho, son vieiras, porque se me hacen exquisitas. Pero noten, aquí tenemos un triptongo en medio de una palabra y acá tenemos un triptongo al final, donde nuevamente se escribe con Y, porque esta sería una I. Pero cuando la I está al final de una palabra y es deslizada, ya se va a escribir con una Y. Por eso Uruguay, Paraguay. Entonces aquí esta sería una sílaba completa. Mientras que arriba, en los ejemplos que vimos anteriormente, se habrían dividido de una forma o de otra. Así que aquí esta será una sílaba. Aquí tendremos 1, 2, 3 y 4. El triptongo siendo una sílaba. Pero bien, esto viene siendo todo. Entonces, esta regla en realidad, la regla de los diptongos, triptongos y hiatos, es una regla complementaria, se podría decir, a la regla 1, bueno, a cualquier regla, 1 y 2, porque a veces lo más fácil es buscar si hay una posibilidad de que haya un hiato o un diptongo o un triptongo. Entonces, primero busquen las vocales. Si hay más de una vocal adjuntas y por lo menos una de esas vocales es una vocal alta, vocales altas son la I y la U, gramaticalmente se suele decir vocal débil, lingüísticamente es una vocal alta. Entonces busquen estas vocales altas. Si ustedes ven algo así, entonces ustedes analicen si la vocal alta suena como una deslizada, ya o wa, y si ese es el caso, no va a tener una marca aquí. Ustedes tienen que seguir a la siguiente regla. Por ejemplo, acá. Entonces tenemos una U, pero la U va a sonar wa y la I va a sonar ya. Entonces le ignoramos, pero lo que vemos es que esta va a ser una sílaba, esta será otra, pero la fuerza tónica está al final y vamos a marcar el acento sobre la E porque no lo podemos marcar sobre una de las vocales altas porque va a crear un hiato. Ese es el motivo.
Y lo mismo tenemos aquí. Entonces aquí encontramos las tres vocales, pero nos percatamos que la fuerza tónica está en la última sílaba. Entonces este es débil, ¿verdad? Y esta es la que lleva la fuerza o la que se enfatiza, por lo tanto se marcará aquí, si es que se tiene que marcar. Y ese es el ejemplo que vimos con estas de acá, donde hacemos lo mismo. Entonces primero nos fijamos en las vocales, tenemos una vocal débil, bien, mientras que acá suena natural. Entonces si suena natural le ponen acento y ya terminaron. Si no suena natural y suena como una deslizada, entonces busquen dónde está ahora la sílaba tónica y ya saben ustedes que pertenece a esta sílaba de aquí, como vimos acá. Y se marca sobre, digamos, la vocal fuerte, que la vocal fuerte sería una E, O también puede ser A. La A siendo la más fuerte de todas. Algo interesante es que si tenemos, normalmente pensamos nosotros en las vocales débiles como en la I y la U, pero la O, de hecho, aunque ortográficamente la escribamos O y ortográficamente dividamos la sílaba como O, A, Ja, Ka, en realidad se pronuncia Wa, como si fuese una U deslizada. Y tenemos aquí Oaxaca. Y esto es algo muy, muy interesante. Ahora, para las personas que quieran argumentar en los comentarios, adelante, pero no, nadie pronuncia Oaxaca, es Oaxaca. Y si no conocen mucho de Oaxaca, es un lugar hermosísimo y el queso Oaxaca, les voy a decir desde ahora, sabe mejor que el mozzarella de Estados Unidos. El mozzarella de Estados Unidos, de hecho, no es mozzarella de verdad, ya que se hace con leche regular en vez de leche de búfalo. Pero bueno, cada quien. Pero muy rico. Para las quesadillas, el mejor queso es el queso Oaxaca. Y esa es una nota aparte, porque realmente no tiene que ver con esto. Pero bueno, aquí lo tenemos. Entonces, un diptongo significa que hay dos vocales donde una se desliza. Y una de esas vocales tiene que ser I o tiene que ser U. Un triptongo tendrá dos vocales altas o débiles divididas por una vocal intercalada que no es vocal alta, E, O A. Pero recuerden que la O antes de una A va a sonar como una U deslizada, Wa, en el caso de Oaxaca. Y esto es todo en cuanto a los hiatos, diptongos y triptongos. Bueno, les agradezco mucho y hasta la próxima.